podcast. Uno de los formatos favoritos para los consumidores de contenido, que sin embargo sigue teniendo un lado bastante desconocido, que es su monetización. Soy Helen, soy periodista, productora de contenido, interesada en el formato podcast. Por eso he estado hoy en una de las conferencias sobre monetización en Estación Podcast, uno de los eventos más importantes que convierte a Madrid en la sede de este formato de producción de contenido del mundo. Quédate porque en este video te voy a contar algunas de las curiosidades que se comentaron aquí sobre la monetización de los podcasts, fundamentalmente en español. Multiplataforma. Si eres consumidor de podcast, te habrás dado cuenta que la mayoría usa las diferentes plataformas para distribuirse. Y esto es un llamado también para todo el que está produciendo este tipo de contenido, que se anime a conocer cada una de las ventajas que ofrecen cada plataforma. Desde Spotify hasta Acast, hasta Amazon Music e incluso otros modelos como Podimo. Cada una de estas plataformas no solamente ofrece la posibilidad de la distribución, sino también la posibilidad en específica de monetización. Probablemente la plataforma que ofrece la mayor cantidad de formatos de monetización es YouTube. Suscripción. Es verdad que durante muchos años España fue el país en el que más se pirateaba contenido. Ahora la audiencia comienza a formarse y empieza a entender la importancia de pagar por contenido. Así que si eres productor de podcast, no descartes la posibilidad del pago por suscripción o alojar o pensar tu podcast para plataformas que tienden ese formato, como en el caso de Podimo. Y curiosamente sigue privando el modelo híbrido, es decir, hay audiencia que no le va a interesar pagar por tu contenido, pero sí hay otra audiencia que se va a ir a contenido más premium. Digamos que pensar en contenido para ambas y desde el comienzo saber que vas a regalar parte de tu contenido, pero al mismo tiempo vas a tener un contenido un poco más currado, sofisticado, que tenga algo más específico, puede funcionar y funciona. De hecho, uno de los modelos que estamos viendo más es verdad que te doy mi podcast, pero si quieres mi curso, pues ahí sí tendrías que pagar. Brand content. Puedes vender directamente tu contenido a una marca y esa es otra de las fórmulas de monetización. Especialmente si el contenido es de altísimo valor y diseñado para nichos muy específicos. Y es que si hay alguna oportunidad ahora en el mundo del podcast, tiene que ver con los nichos muy específicos para profesionales de alto nivel. Es decir, los que estarían dispuestos a pagar por información súper específica y súper currada, súper curadurada. Entonces, pensar en un micronicho de ese tipo va directamente vinculado a la monetización, porque es probable que no tengas que apostar a audiencias muy grandes que te llevaría muchísimo tiempo, sino ir directamente a la yugular de esa audiencia tan específica. Y para que tengas idea de la dimensión de este mercado, de este formato, solamente en Spotify hay 60 millones de podcasts. Por eso se anima a que el productor de contenido también innove en formas de distribución y de comercialización. Es decir, desde el comienzo, no dedicar todos los recursos solamente al contenido, ¿no? Sino también tener esas dos patas, es decir, 33% del esfuerzo para el contenido, 33% para realmente trabajar en la distribución y 30% de los recursos y el tiempo para centrarse en la comercialización. Audiencia. Si bien el español es gran valor para hablar de audiencias globales, realmente sigue privando la hiperlocalidad. Son muy pocos los creadores de contenido que realmente aprovechan el español para, digamos, conectarse España a América Latina.
No obstante, España es un gran exportador de contenido a América Latina. Y en América Latina, México y Argentina, de alguna manera, comparten audiencia. No obstante, existen muchísimas más oportunidades que no se están aprovechando. Así que si tú eres un productor de contenido en español, puedes pensar desde el inicio en conquistar audiencias de ambos lados del Atlántico. Y ya para terminar, te voy a dar 3 datos que puedes aprovechar si eres productor de contenido. Primero, promoción cruzada. Es decir, si haces una entrevista a un artista de música, puedes aprovechar alguna de sus canciones, algún momento clave en su carrera para que tu podcast aproveche, boom, el libro y el audio. Puede que un podcast se convierta en un libro, pues que un libro se convierta en un podcast. Lo que sí es que cada vez más las transcripciones de tu podcast te pueden ayudar enormemente para que en el universo Google se identifiquen tus palabras claves y así tu audiencia pueda conseguirte. Y si bien el podcast siempre estaba pensado para ser un formato en el que priva el audio, cada vez más los hábitos de consumo van al video podcast. No obstante, tienes que contemplar que hay personas que realmente empiezan a hablarle cada vez más a Alexa. Entonces, es ideal que tu contenido sea amable para este tipo de prescriptores como Alexa. Entonces, ojalá Alexa te pueda ya empezar a recomendar realmente el podcast que necesitas para un momento específico de tu vida. Que mucha suerte si eres productor de contenido porque realmente es un formato en crecimiento. Hay millones de personas con ganas de escucharte y es bien importante que decidas si quieres ser un evergreen, es decir, un contenido que va a crecer poco a poco, pero no descartar nunca que el podcast realmente está directamente vinculado con el hábito de consumo de la radio. Así que hacer un podcast daily, ¿no? Que hable y que sea en directo puede también implicar un montón de oportunidades. Gracias a Estación Podcast por traernos a los influencers más importantes de esta industria a Madrid. Entonces creo que de por sí no es lo mismo que una persona escuche Valgía, López o Pluma a que escuche un musical. Me parece que tiene que haber un oído entrenado para eso. Pero sin embargo lo que sí te puedo decir es que Crímenes, el musical producido por El Extraordinario, la verdad es que tiene una performance muy buena, pero porque también no solo mezcla la música, sino que mezcla un género también bastante demandado por la audiencia, que es el true crime. Entonces me parece que esa hibridación de géneros puede llegar a funcionar. Un musical como sí, habría que probar, o sea, sería una cuestión bastante experimental. Mínimo, pero la percepción de que también es tecnología. Y esa era una de las cosas que nos pidieron. Vamos a dejar de ser el coche siempre seguro, ya sabemos que somos seguros, lo sabe todo el mundo, pero estamos en tecnología y se consiguió. De hecho, hemos renovado por ese dato, esa medición, más que audiencia, que una cosa nada más, y no quiero dejar el velo ni largarme, pero es, la primera pregunta que te hace una marca es esto, ¿quién lo escucha? Y entonces tienen que hacer, he oído la palabra creyente, me encanta, y es verdad, las personas que están ahí están luchando internamente dentro de una organización para que hagan actos de fe las empresas, las marcas. Y creo que eso tiene que acabar. Y para eso es importante la valentía. Porque existen 2 maneras concretas de garantizar resultados de audiencia, pero falta valentía para hacerlo, tanto por agencias de medios como por productoras. Cuando me encargan un podcast siempre vendo el podcast y la promoción. Hay que ser un podcast solo a las plataformas de audio y vídeo, sino también a TikTok, a Instagram, a Facebook, ¿no? O sea, al final el creador decide dónde publica su contenido. Y entendiendo esta realidad, nosotros entendemos que nuestro mejor rol es el de complementar la oferta, ¿no? Yo creo que, haciendo eco un poco de lo que decía Isabel antes, yo creo que, igual cuando nos preguntan sobre los royalties de los artistas, creo que en el mundo del podcast es difícil, decir, hay algunos que viven solo de los ingresos publicitarios, por ejemplo, de suscripción de sus podcasts, pero la realidad es que yo creo que lo más sensato o lo más efectivo para todos los podcasters es concebir tu producto y tu IP como el centro y generar alrededor toda una serie de satélites, ¿no?
es un impacto secundario real. O sea, es decir, todos, digamos, trabajamos con ese objetivo en todas, digamos, las campañas que realizamos. Digamos, el elemento más importante aquí, en mi opinión y en nuestra experiencia, es que cuando creas una comunidad y cuando creas, digamos, una campaña de continuidad, las activaciones de venta que puedes hacer puntualmente durante este periodo son muy creíbles y funcionan. Entonces, por resumirte, el objetivo principal no es la venta, pero cuando ya tienes ese producto creado, puedes tener una venta como un objetivo secundario con enormes resultados. Titania era una ficción de emisión semanal, pues siempre había una semana, siempre intentábamos finalizar cada capítulo con un cliffhanger que dejase las cosas en alto y que diese precisamente pie a eso, a que entre una semana y otra se generase conversación. Y es que lo cierto es que lo que pudimos leer en ese grupo de Telegram, yo creo que era caviar. Había interpretaciones tan retorcidas en el buen sentido que ya quisiéramos, yo creo muchas veces, poder llegar nosotros a ese nivel, ¿no? de rizar el rizo.